Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Ozan Akbaba celebró su cumpleaños solo con Sinem Unsal. ¿Dónde estaban los demás invitados en esta noche misteriosa? Esta noche iba a ser una de las celebraciones más grandes y comentadas del año, o al menos eso era lo que todos esperaban en el mundo del espectáculo. Ozan Akbaba, uno de los actores más queridos y carismáticos de la pantalla, había organizado una fiesta de cumpleaños que prometía ser legendaria. Se habían alquilado salones lujosos, la decoración era impecable y la lista de invitados incluía a las celebridades más importantes del momento. Sin embargo, lo que ocurrió esa noche dejó a todos con la boca abierta y generó más preguntas que respuestas. La gran sorpresa no fue quien asistió, sino quien no lo hizo. En un giro inesperado de los acontecimientos, la única persona que cruzó la puerta de entrada para celebrar junto a Ozan fue la hermosa y talentosa Sinem Unsal. Sí, habéis escuchado bien, mis queridos amigos, en una sala preparada para cientos de personas, solo había dos almas, Ozan y Sinem. La noche comenzó con grandes expectativas. Ozan había llegado temprano al lugar, revisando cada detalle con una sonrisa en el rostro. Todo estaba listo, la música suave de fondo, las luces tenues creando un ambiente íntimo pero festivo, y una mesa llena de manjares exquisitos. Pero a medida que pasaban las horas, la sonrisa de Ozan comenzó a desvanecerse. El reloj marcaba las 9, luego las 10, y el silencio en la sala se hacía cada vez más pesado. Los camareros se miraban entre sí, incómodos, sin saber qué hacer con las bandejas llenas de bebidas que nadie consumía. Ozan miraba su teléfono constantemente, esperando mensajes, llamadas o alguna explicación de por qué sus amigos y colegas no aparecían. Fue entonces cuando se escuchó el sonido de unos tacones resonando en la entrada vacía. Ozan levantó la vista, con la esperanza brillando en sus ojos, y allí estaba ella. Sinem Unsal entró con una elegancia deslumbrante, llevando un regalo en sus manos y una sonrisa cálida que iluminó la habitación oscura. Ozan, visiblemente emocionado pero también confundido, se acercó a ella. ¿Dónde están todos?, preguntó con voz temblorosa, mirando a su alrededor como si esperara que fuera una broma y que todos salieran de repente gritando y sorpresa. Pero no había nadie más. Sinem, con una calma asombrosa, dejó el regalo sobre una mesa cercana y tomó las manos de Ozan. Quizás esta noche el destino quería que estuviéramos solo nosotros, dijo ella con voz suave. Esta frase resonó en las paredes vacías, creando una atmósfera cargada de tensión romántica y misterio. ¿Por qué nadie más había venido? ¿Hubo un boicot organizado contra Ozan? ¿O tal vez Sinem sabía algo que Ozan ignoraba? Los rumores dicen que la relación entre Ozan y Sinem siempre ha sido especial, una conexión que va más allá de la simple amistad, y quizás, solo quizás, los demás decidieron darles el espacio que necesitaban. Aunque la forma de hacerlo fue bastante cruel. Imaginad la escena, queridos seguidores. Una fiesta preparada para la multitud, pero disfrutada solo por dos. Ozan, intentando ocultar su decepción, sirvió 2 copas de champán. Brindemos, dijo, tratando de recuperar el ánimo. Por un año más de vida, aunque parezca que lo empiezo en soledad. Sinem negó con la cabeza y le miró fijamente a los ojos. No estás solo, Ozan. A veces, la multitud te impide ver quién está realmente a tu lado en los momentos importantes. Yo estoy aquí. Estas palabras parecieron consolar al actor, quien poco a poco se olvidó de la ausencia de los demás y se centró en la presencia de Sinem. Bailaron en medio de la pista vacía, como si fueran los protagonistas de una película romántica donde el resto del mundo desaparece. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire y es lo que todos nos estamos preguntando, ¿por qué fallaron todos los demás? Se dice que Ozan había enviado invitaciones personalizadas a muchos nombres famosos. ¿Es posible que haya una tensión oculta en el set de rodaje o en su círculo social de la que no sabemos nada? Algunos dicen que hubo un malentendido con la fecha, pero eso parece poco probable para un evento de esta magnitud.
Otros murmuran que tal vez Ozan y Sinem han estado ocultando un romance secreto y sus amigos, sintiéndose excluidos o tal vez en desacuerdo, decidieron no asistir como forma de protesta. Pero verlos allí, solos, compartiendo miradas cómplices y risas tímidas, nos hace pensar que quizás este fracaso de fiesta fue en realidad el mejor regalo que Ozan podría haber recibido. Durante la velada, se pudo escuchar a Ozan decir: pensé que tenía muchos amigos, pero esta noche me ha enseñado una lección valiosa. Sinem, siempre apoyándolo, respondió: la calidad siempre es mejor que la cantidad, Ozan. Mira a tu alrededor, no necesitas a nadie más para ser feliz si tienes a alguien que te valora de verdad. Fue un momento conmovedor. Cortaron el pastel juntos, un pastel enorme destinado a muchas personas, y se rieron de la ironía de la situación. La química entre ellos era innegable. Si antes había dudas sobre si había algo más que amistad entre ellos, esta noche solitaria ha avivado el fuego de las especulaciones. ¿Están Ozan y Sinem destinados a estar juntos? ¿Fue esta noche una prueba de fuego para su vínculo? Lo más curioso de todo es la reacción de Ozan al final de la noche. Lejos de estar enfadado o triste, parecía haber encontrado una paz inesperada. Al salir del local junto a Sinem, los pocos paparazzi que esperaban fuera captaron sus sonrisas. No parecían dos personas que acababan de pasar por un momento vergonzoso, parecían una pareja que acababa de tener la cita más romántica de sus vidas. Ozan le abrió la puerta del coche a Sinem y antes de subir, se les escuchó susurrar. Ozan dijo: gracias por salvarme esta noche. Sinem simplemente sonrió y contestó: no te salvé, solo te acompañé donde debías estar. Este evento sin duda marcará un antes y un después en la vida social de Ozan Akbaba. ¿Cómo reaccionarán sus supuestos amigos cuando se encuentren con él después de haberlo dejado plantado? ¿Qué excusas darán? Y lo más importante, ¿cómo cambiará esto la relación entre Ozan y Sinem? Es evidente que un lazo se ha fortalecido esta noche. Cuando todos te dan la espalda y solo una persona se queda, esa persona se convierte en tu mundo. Y eso es exactamente lo que vimos entre Ozan y Sinem. Una lealtad inquebrantable que podría ser el comienzo de una gran historia de amor. Ahora me gustaría saber qué pensáis vosotros, mi querida audiencia. Esta situación es realmente extraña y nos deja con muchas incógnitas. ¿Creéis que fue un error de organización o que los amigos de Ozan lo traicionaron a propósito? ¿Qué haríais vosotros si organizarais una fiesta y nadie apareciera, excepto esa persona especial? ¿Pensáis que esto es el inicio de una relación amorosa oficial entre Ozan Akbaba y Sinem Unsal? ¿Os ha pasado alguna vez algo similar donde una decepción se convirtió en un momento romántico inesperado? Por favor, escribid vuestras teorías y opiniones en los comentarios, quiero leer todo lo que pensáis sobre esta noche solitaria pero llena de significado. No olvidéis suscribiros al canal para no perderos ninguna actualización sobre este tema y muchos más. Darle like al video si os ha gustado esta historia y compartidlo con vuestros amigos. Nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes. Hasta la próxima.